Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical y estamos con las lecturas, con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro. Pedagógicamente nos ayuda también a entender y hacer este hermoso tiempo que le llamamos tiempo de Cuaresma, 40 días antes del Triduo Pascual. Toda esta Semana Santa que nos ayuda también a nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, a ir sensibilizando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de pensar y de entender el accionar de Dios en nuestra vida. Opeañan de la yikuana, opeañan de yahesha maramba, esa peicatula, peñan de yarañe, es decir, sensibilizarnos y entender que el Señor nos llama a la conversión. En la medida en que nosotros abrimos los ojos, percibimos, comprendemos que el Señor nos llama a ser sensibles ante la sociedad, ante el mundo, ante los problemas que estamos viviendo en el día a día, en nuestra historia, en nuestro contexto histórico. Upeago Ñande Yara lleva hoy a través de su palabra. Pelleje Cuamique lleva pelleje sape amique a pecha yeya pope Ñande Yara o yerureba ñandebe. Bueno, así entonces que esta primera lectura, queridos hermanos, que hoy nos presenta la palabra de Dios, es del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 15, de los versículos 5 al 12 y luego 17 al 18. Y nos dice así: en aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor mío, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un ternero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham les trajo y los cortó por medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana, iniciando hoy con este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y aquí está la promesa, queridos hermanos. Pero fíjense, nosotros ya habíamos escuchado la promesa del Señor para reconstruir, rehacer el mundo ante el pecado, ante las situaciones tan difíciles ante las que nosotros nos encontramos en el día a día, en nuestro caminar. Y aquí entonces se nos presenta hoy en este capítulo 15 el Señor que vuelve a reafirmar lo que ya había dicho y había prometido a Abraham en el capítulo 12, del 1 al 3. Y le hace mirar, dice, le saca afuera y le hace mirar el cielo y le dice, cuenta las estrellas si puedes. Es decir, esa gran bendición. Esta es una bendición infinita de parte mía. Se piálame antes de Abraham. Pea y pona formalina. Así es la inmensidad del amor de Dios. Es lo máximo, ¿verdad? Esto es lo elemental y fundamental que el hombre necesita para poder realizarse. Es decir, el sentido positivo. Abraham, yo esto te he prometido, yo esto te prometo, yo te doy. Así será tu descendencia. Y fíjense que antes de eso, y aquí también viene la preocupación, un poquitito diciendo, pero Señor, antes de esto, porque nosotros estamos comenzando en el versículo 5, antes de esto Abraham justamente le decía, de Cuereva y Cueseva lleva de metase la descendencia. Pero entonces por eso que viene y continúa, dice, Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. Es decir, una vez hoy no voy a pagar su madre que peñan de Yara. Llegó a penar con interés ya po vende ereva y Cueseva. A ella se neta aguatajina en dujinan la hereba y Cueseva. Vea la sea ya poajinas allá poseñan de Yara. Pero con este bebé va bebiendo y coi. Posiblemente imagina Abraham a ver. Pero el Señor le dice al final, mira las estrellas, la inmensidad. Esa es la realidad. Entonces, de cierta manera, le está pidiendo perseverancia y esa fe que significa esperar contra toda esperanza. Esperar contra toda esperanza. ¿Crees o no crees? Abraham creyó, dice. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Y después continúa, yo soy el Señor el que te sacó de Ur de los caldeos. Es decir, aquí te está mostrando tu historia. O sea, sino que ponaba lleva. Pero en una forma de expresión, ayapo, la icatumía ella lleva de reñeñando pona hangua. De ella pohangua petape pona abei. Y así entonces, después le pide una adhesión total a través del sacrificio. Ten confianza, trae verdaderamente y ofrece en el holocausto, que con eso yo quiero hacer un juramento y una alianza contigo. Queridos hermanos, esta alianza significa de parte de Dios el dar la palabra. Te doy mi palabra. La sheja ean debe upea oikota Abraham. Y entonces quiero también de tu parte esa alianza. Opear hoy pues opear el agüeruji, ¿verdad? Del holocausto famoso que ofrecían a los dioses. Esta es la alianza, Señor, que hacemos como pacto, porque el Señor cumple lo que promete. Ahora dependerá de nosotros también. Aquí dice que Abraham creyó y se puso en este camino de aceptación de la promesa y del regalo de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. El Papa concluye su semana de ejercicios espirituales y retoma su apretada agenda de citas
entre ellas un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Como el inicio de cada cuaresma, el Papa, junto con la Curia Vaticana, dedicó una semana a participar en los ejercicios espirituales. Aunque el Santo Padre inició la práctica de viajar fuera de Roma para realizar los ejercicios espirituales en grupo, este año se realizaron individualmente en el Vaticano debido a la COVID-19. Durante ese tiempo, Francisco no tuvo ninguna cita pública y suspendió su audiencia general semanal. El único acto público al que asistió el Papa fue la misa funeral del cardenal Agostino Caccivillan, en la que pronunció el rito economio final y valedura. Tampoco asistió a la catequesis de clausura de los ejercicios espirituales impartida por el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa, en la que recordó a la curia que su posición en la Iglesia proviene de una llamada personal de Jesús y no solo del sacramento de la ordenación sacerdotal. Ci dà, per così dire, l'autorizzazione a fare certe cose, ma non necessariamente l'autorità. Una semana libre de obligaciones públicas llega en un buen momento para el Papa, ya que su médico dijo que necesita descansar para no agravar sus problemas de rodilla. Ahora el Papa vuelve a su rutina y comenzará a preparar una serie de reuniones importantes en el Vaticano, además del viaje de 2 días a Malta que tiene programado a principios de abril. Francisco cumple 9 años de Papa y los problemas de salud comienzan a estar más presentes. Si è infiammato un legame nel ginocchio. El problema en la rodilla lo tiene desde finales de enero. Un mes después, el Vaticano anunció que Francisco cancelaba un viaje a Florencia y que el 2 de marzo no presidiría la ceremonia del miércoles de ceniza. Le sustituyó el cardenal Pietro Parolin. Eso sí, Francisco se toma este impedimento con mucha filosofía. Dicono che questo solo viene ai vecchi e non so perché è arrivato a me, ma non so. En todo caso, mantiene en agenda el viaje relámpago a Malta a principios de abril y el Vaticano también anunció que por fin el Papa podrá realizar uno de sus viajes más soñados, Sudán del Sur y República Democrática del Congo. 2 países en guerra crónica por los que Francisco ha rezado con intensidad en el pasado. Il Signore risorto abbatta i muri dell'inimicizia che oggi dividono i fratelli, specialmente nel Sud Sudan e nella Repubblica Democrática del Congo. Con respecto a la reforma de la curia, todavía está por salir la nueva constitución apostólica que la regule, aunque en estos 9 años el Papa ha dado importantes pasos. Desde el punto de vista económico, ha facilitado la transparencia del Vaticano al intentar poner en orden las cuentas. Muchos organismos que dependían de la Santa Sede tenían balances que no eran sometidos a control. También cerró muchas cuentas de Lior, el llamado Banco del Vaticano, e intentó renovar la justicia civil del Estado-Ciudad del Vaticano para que hasta cardenales como Angelo Becciu, que fue número 3 de la Santa Sede, puedan ser juzgados. No lo so, se propio conflicto de interesse. Espero que tarde o temprano se dé cuenta de que ha habido un gran malentendido. Aunque la gran reforma de Francisco se ha manifestado en otras propuestas como estas. Por un lado, él llevará a la Iglesia Católica a reflexionar sobre la sinodalidad y el rol de los laicos. En segundo lugar, la atención a los necesitados y la lucha contra la cultura del descarte desde un punto de vista evangélico, no político. Y en tercer lugar, promover en la jerarquía católica mundial un cambio de mentalidad para afrontar los abusos sexuales. De hecho, en 2019 convocó a los presidentes de las conferencias episcopales en Roma, aunque para algunos colectivos de víctimas la propuesta de Francisco no fue suficiente. Non c'è un nome, non c'è una data, non c'è un provvedimento concreto. Sono solo parole. Parole. Los colaboradores del Papa dicen que son reformas de calado que necesitan tiempo para implementarse y que dependerá de las personas que los lleven a cabo. El cardenal Óscar Maradiaga dijo esto en el pasado enero. Algunos están hablando de que es una etapa final del pontificado. Yo digo no. Es una nueva etapa del pontificado. Una nueva etapa para consolidar estructuras que consoliden a su vez la propuesta de Francisco, que en casos como la de aumentar la transparencia económica fueron propuestas de los cardenales que asistieron al cónclave de 2013. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora escuchamos esta segunda lectura que nos viene de la carta que escribe San Pablo a los Filipenses. Idea central, leitmotiv de esta carta: Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso. Entonces es siempre esa confianza, esa fe total en el seguimiento de Jesucristo, porque Yahweh lleva. Amén. Amén significa adherirse, creer. Entonces quiere decir ñañen caramabe ñande yarare, porque Yahweh ya. La salvación proviene de Dios. Y ese es el amén, es decir, nosotros estamos seguros de esta promesa de Dios. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en lo que andan según el modelo que tienen en ustedes. Nosotros, como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para someterlo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, aquí entonces de la carta que escribe Pablo a los Filipenses, como decíamos en nuestra definición de quién es Pablo. Pablo, como característica, es un hombre parenético. Ya así lento, griego, parenético quiere decir que Pablo es un hombre muy concreto. De muchas cosas de los angelitos, no. Después nos lleva a la praxis. Es decir, si creemos verdaderamente en el Señor,
si profesamos verdaderamente con nuestros labios, ya Gurian, la otra semana pasada, y si nosotros decimos que creemos y nos adherimos al Señor con nuestro corazón, entonces vamos a vivir, vamos a hacer ya esa cata. Él ya está tanto en la cuestión de las ideas, sino que verdaderamente vivimos eso que nosotros profesamos con los labios y con el corazón. Y por eso hoy nos está diciendo, peyapo, amigos, la yapo, sigan mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Fíjense en lo que andan según el modelo en este mundo que ustedes tienen en nosotros. Es decir, orero yapo, hamba orero iko. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Esto es esencial y fundamental porque la vida cristiana se transmite sobre todo por el ejemplo, por el testimonio, por la vida. Nosotros decimos luego nuestra definición, hoy lo volvemos a repetir, pero lo que lo decían los padres de la iglesia. La iglesia cuando comienza a hacer, a gatear ya su bebé en el descubrir, en hacer esa exégesis profunda y descubrir que en Jesucristo se realizó lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento, lo primero que ellos nos dicen es justamente esto: vivir el Evangelio, ser testimonio del Evangelio. La palabra o la frase famosa, alter Christi. Esta vez mañana ya es un NPP y cuando imagina lleva pepuca hoy la pejendudo la alter Christi, la ya llega imagina porque justamente alter Christi quiere decir que nosotros somos los otros Cristos. Somos nosotros quienes traemos ahora en el mundo actual, en nuestro tiempo, la presencia de un Cristo resucitado, de un Cristo comprometido. Es decir, la comunidad que vive auténticamente esa propuesta del Evangelio. Que anden según el modelo que ustedes tienen en nosotros. Si verdaderamente nosotros estamos viviendo eso. Y por favor, dice, que no sea su paradero la perdición, por favor, de ustedes. Que su Dios no sea el vientre. O sea, mucho vamos detrás de cosas superficiales. Que su gloria no sea sus vergüenzas. Hay muchos que se glorían, ¿verdad? Con las vergüenzas y con las macanadas que hacen, ¿verdad? Y se glorían como si fuesen no sé qué cosa. Quiere decir que estamos muy desviados del camino del Señor. Y en domingo no vea entonces a través de los Filipenses. Y lo más lindo, y termino con esto, queridos hermanos, con esta segunda lectura y esta reflexión, lo que nos dice justamente, dice, el Señor es quien transformará nuestra condición según el modelo de su condición gloriosa. ¿Verdad? Para eso somos cristianos, porque es una propuesta de vida. Mirar cómo realizarnos, mirar cómo el Señor nos quiere glorificar, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su proyecto para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañé YouTube. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre
Queridos amigos, estamos continuando con Ñandeyarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma y como siempre la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro nos anima, nos entusiasma para que demos pasos muy concretos en la sensibilización, decíamos nosotros. Tenemos que sensibilizarnos todo el tiempo de Cuaresma, 40 días, para entrar en esta sintonía y después poder darnos cuenta de nuestra propia realidad. El tiempo de Cuaresma es para que entendamos quiénes somos nosotros ante Dios, ante nuestros hermanos y ante nosotros mismos. Estos son los elementos fundamentales que la Iglesia propone. Aquí entonces nosotros encontramos también lo que el miércoles de ceniza, si ustedes bien recuerdan, reflexionábamos y decíamos oración, ayuno y limosna. Los tres elementos se refieren a la oración a Dios, es decir, entrar en esa sensibilización, sensibilizarnos. Y eso lo hacemos a través de la oración, escuchar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Ayuno. ¿El ayuno para qué? Y ese se refiere a nosotros. Es decir, también nosotros, a través del ayuno, entramos en sintonía de quiénes somos nosotros, de nuestra limitación, de nuestros errores y nuestros triunfos y cosas lindas, ¿verdad? Y luego tenemos la limosna. La limosna es ese que está a nuestro lado. Dios, nosotros mismos y los hermanos. Escuchamos ahora esta tercera lectura que es del Evangelio de San Lucas del 9:28b-36. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí en este segundo domingo tenemos la narración de la transfiguración. Lo conocemos así. Es el momento en este segundo domingo que nosotros entendamos que un camino de lucha, de empeño, nosotros decíamos incluso que en el aspecto personal nosotros tenemos que hacer nuestro ayuno. Es como decir, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. La transfiguración como narración tenemos después de que Jesús haya anunciado y haya dicho que para seguirle a Él hay que renunciarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Él. Porque esto nos exige renuncia, nos exige a nosotros empeño en nuestra propia vida. Y entonces, ante esta situación, la transfiguración significa para nosotros hacer este esfuerzo, subir a la montaña. Siempre tiene dentro de un estudio semiótico, decimos nosotros, de los símbolos y de la significancia, ¿verdad?, de los signos. Subir una montaña significa esfuerzo. La pecha entender yupina, ¿verdad?, una montaña. Siempre tenés que estar preparado. Y una vez que estás allá, sabemos que significa también el lugar de los dioses. Es el encuentro con Dios. Y es en ese lugar donde Jesús se transforma y nos está diciendo, nos está mostrando ya
como un caramelito, lo que significa ese esfuerzo de llegar hasta la cumbre, que es la resurrección. La resurrección significa la realización, la planificación del hombre. Hoy coma la ¿verdad? Pero para llegar a eso, queridos hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo aquí. Porque dice que allí se encuentran con Moisés y Elías también, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Moisés significa toda la Torá, toda la ley. Y Elías significan los profetas. Ahí se opera entonces en síntesis, uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús en el centro. En primer lugar, que desde este momento es Jesús el centro de nuestra historia y de nuestro caminar. En Jesús se realiza la Torá y se realizan los profetas. Pero al mismo tiempo significa por eso dice, escúchenlo, esa voz que sale desde el cielo, desde la nube. Pehendú, pea la she, amboúa pm, pehendú hanwa, peikua hanwa, va eva bellapoana. No estamos descartando a Moisés, ni estamos descartando a los profetas. No descartamos el Antiguo Testamento. Aquí están con Jesús. Y en Jesús ahora se planifica y se realiza. Es decir, el tomar la cruz, el subir la montaña, el encontrarnos con el Señor, significa para nosotros leer, entender los mandamientos de Dios. A través de la ley y a través de los profetas. Y escúchenlo, porque es mi Hijo a quien yo les he enviado y que les lleva la salvación, la felicidad, la resurrección. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma y hoy leemos desde el libro del Génesis, capítulo 15, del 5 al 12, luego del 17 al 18. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Queridos hermanos, aquí se nos está narrando en este capítulo, en primer lugar, una promesa muy importante de parte de Dios. Toda la eternidad, es decir, es la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, es su espíritu presente en cada uno de nosotros, presente en la misma comunidad. Entonces, bueno, aquí, hagamos una alianza, hagamos un berit. El rito de esta alianza. Le pide el Señor estos animales para descuartizarlo y justamente como señal y signo, ya el pactar, el sellar esta alianza con Dios. Queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma es entender lo que el Señor nos va pidiendo, entender el regalo y el don de un Dios que nos ama y que nos está llamando. Quiero vivir y quiero esforzarme de acuerdo a tus decretos y mandamientos. Y que la palabra de Dios descienda hoy especialmente y quede en el corazón de cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncie ex cátedra
y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y en este segmento en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Respondemos a tus preguntas, respondemos a lo que ustedes nos envían a través de estos números de WhatsApp, ciertamente, que no lo podemos hacer así inmediatamente a todos, ¿verdad? Pero a través de nuestro programa, a través de este segmento, Ñande Yarañe Responde, nos ponemos en comunicación y procuramos por lo menos una partecita, lo más elemental, fundamental, lo básico para nuestra vida cristiana. Transfiguración. ¿Cómo tenemos que entender esa palabra y esa acción y ese acontecimiento, ese misterio de Dios que se transfigura y que lleva a estos tres más importantes, ciertamente, ¿verdad? Santiago, Pedro y Juan. Son tres. Y esto ya tenemos que decir, porque justamente algunas de las preguntas también que decían, ¿por qué estos tres? ¿Y por qué no les lleva a los 12? ¿O por qué no les lleva a todos sus discípulos, verdad? Y se transfigura ante ellos. ¿Por qué no les muestra allí esa transfiguración a todos? Sino que solamente a estos tres. Y estos tres porque son los cabezas de las comunidades. Nosotros sabemos que Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Pedro, evidentemente, que conocemos, es entonces lo que nosotros llamamos con nuestras palabras el vicario de Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Juan es justamente el discípulo amado, pero el discípulo amado en el sentido teológico quiere decir que somos cada uno de nosotros. ¿Me entendés? Entonces es bien importante la Yeicuamina, ¿verdad? Es decir, en cada uno de estos personajes estamos representados nosotros, queridos hermanos. Y entonces ahora miramos, ¿y qué significa? ¿Cuál es el fin, verdad, de esta transfiguración? Maena, upea lo ikoa lleva. Maena venían de yara genoisho becuero yupia moja o yapo, vea. Es decir, se transfigura ante estos tres. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el fin y cuál es aquí el fruto? El fruto. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo tiene que fructar o fructificar este acontecimiento en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano? O sea, ¿qué frutos tiene que dar? Entonces este cristiano que se compromete y que se encuentra ante la transfiguración
o entiende lo que significa el acontecimiento de la transfiguración de Jesús ante nosotros, qué frutos debe llevar en nuestra vida, en nuestra comunidad. La transfiguración, en primer lugar, queridos hermanos, confirma la confesión de Cesarea. Es decir, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, consagra de esta manera la revelación de Jesús como Hijo del Hombre, paciente y glorioso, cuya muerte y resurrección se cumplirán según las Escrituras. Porque las Escrituras decían eso, ¿verdad? Que debe padecer, debe morir y luego resucitar. Entonces aquí nosotros estamos confirmando, decíamos, él lo confirma y confirmamos la resurrección. Es decir, la transfiguración, la transformación, el hecho de que dice, apareció blanco como la luz, que nadie podría hacerlo, ¿verdad? Nadie podría dejarlo blanco de esa manera. Sin embargo, significa esto todo lo divino. Esto significa la presencia de un Dios en la vida de Jesús. Cierto y eso es lo que quiere decir. Que son los cabezas de cada una de las comunidades y que tienen misiones muy específicas. Pedro, Santiago, Juan, ustedes son los primeros que con sus propios ojos han visto, han oído la voz y que dice justamente, síganlo, peyapo, P-I-A-B-M, peandas a ella, pu, upeaco las dice. Y entonces seguir a Jesús, tomar la cruz cada día y seguirlo a Jesús, da ella, pu, la lengua es anual de resurrección, la ande upear ella pono catuete, entonces lenguajeta a tu propia resurrección. Es la resurrección que nos ofrece el Señor y con esto nos está mostrando que el camino que Él nos propone es un camino que nos lleva a esa resurrección. Y entonces, así nosotros encontramos en las Escrituras que se revela la misma persona de Jesús, Hijo muy amado y trascendente. Jesús que posee, ¿qué cosa? La gloria misma de Dios. Ahí está. La transfiguración te está diciendo, yo soy Dios. Aquí está entonces el Hijo del Hombre. Andas ahí ya entonces, que el Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho. Va a tener que ser crucificado, va a tener que morir, pero va a resucitar, va a resucitar. Y aquí está entonces esa transfiguración. De esta manera, la transfiguración manifiesta a Jesús y su palabra como la ley nueva. En la palabra de Jesús se cumple lo que Él está diciendo. En la palabra y en esta transfiguración se cumple todo lo que Él había prometido, todo lo que Él había dicho. De otra manera, la palabra clave, anticipa. Anticipar quiere decir que antes de que suceda aquello que es la resurrección, nosotros ya lo estamos viendo. Prefigura el acontecimiento pascual. Qué hermoso, queridos hermanos. La transfiguración de cierta manera nos está diciendo, este es como el caramelito, o me debe un caramelito antes de que suceda algo. Y entonces anticipa, prefigura todo este acontecimiento pascual que por el camino de la cruz introducirá a Cristo en la plena expansión de su gloria y de su dignidad filial. Aquí está el elemento entonces clave para cada uno de nosotros. Por una parte nos está diciendo que ese camino de la cruz es un camino cierto. El camino de la cruz, el camino del esfuerzo, el camino de la lucha. La vida cristiana, la vida del seguimiento de Jesús no es cuestión mágica, queridos hermanos. La vida de Jesús es empeño. Entonces, el gran milagro que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, de cada cristiano, aún en los momentos más difíciles de nuestra cruz y de nuestro dolor, es abrirnos los ojos. Ñandere ñañepunujanua yaguataja yayapo peñandillara
o yerure añande para llegar al camino de la felicidad. Es decir, tomar la cruz cada día y seguir al Señor significa esfuerzo, significa lucha, significa empeño. Y entonces de esta manera Jesús, ¿verdad?, por el camino de la cruz, introducirá en la plena expansión de su gloria, que es la resurrección. Es decir, esto es lo máximo. PPB lleva ñanguaje malas un ame. Ñanguaje un ame dice llegamos a la gloria del Señor. Es lo máximo. Ahora, esta experiencia que es anticipada de la gloria de Cristo está destinada a sostener a los discípulos en su participación en el misterio de la cruz. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa entonces que nosotros vamos a tener fuerza solamente cuando estamos seguros de que todo nuestro caminar de la cruz nos lleva a nuestra propia resurrección. Vamos a hacer este camino que significa mucho. Antes les dijo que hay que tomar la cruz cada día y seguirlo si uno quiere ser un verdadero cristiano y seguidor suyo. Pero Goanga lleva un y pero llegan a la meta, llegan allá, a la punta de la montaña. Nosotros conocemos como el Tabor, ¿verdad? Y en ese lugar entonces el Señor se transfigura. Pero aparecen dos personajes, ya Emma Guria lleva algo a la importante veaña de Enguara, que es justamente Moisés y Elías, los dos que representan a todo el Antiguo Testamento. Upea y Seina, ñajenduque hayayapoque peñan de yara yerurea ñande peñe engue ñangua jejanwa lleva la juame. Es decir, la Torah es el camino para que lleguemos a la resurrección. Y por otra parte estamos haciendo el camino de los profetas, es decir, Elías, que hace esa síntesis de los profetas, del profetismo. Ñandego anga yaheshahina opeanda haeku ñambo ukeas yaeko anga yenda ikuan seveima del Antiguo Testamento. No, sino que iñande lleva que tenemos que tomar lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y lo que siempre el Señor ha prometido por medio del Antiguo Testamento. Es decir, la Torá, los 5 libros más importantes, el Génesis, el Éxodo, Levítico, los Números, el Deuteronomio. Avejina, como se dice, ¿verdad?, dentro de la tradición, las leyes que Moisés le ha dado al pueblo. Y ahora nosotros entendemos que había sido que haciendo a Moisés, viviendo lo de Moisés, escuchando a Moisés y ahora escuchando a Jesús que hace la síntesis de la profecía y de la Torah, entonces también Elías representa, decíamos, a todos los otros profetas. Y la profeta cuera lleva omoñi era a su pueblo. Upetape, upepe yapoa, upeana y ponai. Upea penemomom brujina veñan de yaragui. Peyuyegena, pejenduquena peñe. Déjense tocar, déjense convertir por el Señor. Vivan verdaderamente lo que el Señor les está proponiendo. Upea con las iñas de lleva. Upea ñas de ñas enduros, bueno, con angañe, perutañe, ayapótala y catumía, añeja ambaiteta, ¿verdad? Eso es entonces como finalidad y como fruto principalmente, queridos hermanos, entonces es esa experiencia de caminar y de fructificar a favor de la comunidad, es decir, traer frutos de resurrección. Baixaguaba ñande yahesacata lleva, baixaguaba o yehesata pecheroga pupe oía lleva. ¿Qué significa ser un hombre resucitado? ¿Qué significa ser un hombre transformado? ¿O qué significa ser un hombre transfigurado por la fuerza de Dios? Pej ajendujaguere veñan de yara ñeco anga se agüerua lleva. Jamoina ave, aimeñan de yara, aime manere non debe lleva. Ahí cosen de pere yurure jagueisase. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia en este domingo tan especial, tan importante para todos nosotros. Hagamos este camino de santidad, hagamos este camino de transfiguración.
y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.